bienvenidos al curso de razonamiento verbal. Este curso va dirigido para los alumnos de sexto grado A y sexto grado B. Valor del mes, valor de la lealtad. Muy bien, continuando con la diapositiva, aquí tenemos, dice, observa. Érase una y otra vez lo que nunca te contaron en los cuentos clásicos. ¿Quién es la autora? Lucía Serrano. Justo aquí yo había subrayado una palabra importante, cuentos clásicos. Claro, esta autora creó este cuento o estos cuentos titulados Érase una y otra vez. ¿De qué trata? Nos dice un poco el cuento. Aquí según la pasta, lo que nunca te contaron en los cuentos clásicos, es decir, lo que nunca vistes de los cuentos que te han contado en la escuela. En la escuela te han contado Caperucita Roja, te han contado el cuento de Hansel y Gretel, te han contado el cuento de los tres cerditos. Sí, claro, a todos nos han contado, y lo que nunca nos han contado, esta autora lo cuenta aquí en su cuento titulado Érase una y otra vez. Muy bien, nosotros podemos hacer creaciones de textos. Claro que sí, que podemos crear textos, o sea, podemos crear cuentos. ¿Qué más podemos crear? Podemos crear novelas, podemos crear leyendas. Muy bien, ¿quieres saber cómo hacerlo? Claro. Para entonces tienes que conocer los tres puntos que acabo de mencionar: la novela, la leyenda y el cuento. Muy bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a ver entonces ahora la creación de textos. Muy bien, el cuento es un relato de menor extensión y complejidad, menos personajes y hechos más simples. Se basa en hechos reales, ficticios, tiene un inicio, nudo y desenlace. Entonces, el cuento es un relato de menor extensión, es decir, que es más pequeño. Ya el cuento es más pequeño y menor complejidad. Es decir, no es muy extenso, solamente es un cuento, es corto y tiene menos personajes. Ya puede tener 1 a 2, hasta más o menos 3 personajes que también puede tener. Generalmente en los cuentos hay menos. Por ejemplo, en Caperucita Roja, cuando estuvimos viéndolo en la clase pasada, vimos que solamente estaba el personaje de Caperucita, el lobo, la abuelita y el cazador. Eran 4 personajes, pero por lo general, quienes participaban en todo el cuento: Caperucita y el lobo. La abuelita ya vino después y el cazador vino último, casi ya para finalizar el cuento. Pero por lo general en el cuento iba Caperucita con el lobo. ¿Ok? Muy bien, estos son los cuentos. Aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de cuentos: Paco Yunque y un cuento de Navidad. Por ejemplo, aquí en Paco Yunque vemos que Paco Yunque es un cuento real, ¿ya? Es un cuento real. ¿Por qué? Porque Paco Yunque es un niño y dentro de esta lectura, obra o texto, como lo quieren llamar, eran 2 personajes, Paco Yunque y Humberto Grive, ¿no? Esto se dio mayormente en una escuela, sucedió la historia en una escuela. Entonces Paco Yunque es un texto o un cuento real. Lo ficticio sería Caperucita Roja con el lobo, porque en este caso Caperucita era una niña y el lobo sí sabemos que es un animal, y en este caso habla. El animal habla con una niña. En la realidad no existe eso. Una niña hablando con un lobo no hay, no existe. Por lo tanto, este cuento es ficticio. ¿Ya? Los cuentos pueden ser reales o ficticios. Muy bien, continuemos. Muy bien, la novela, dice, la novela es un libro que construye mundos imaginarios y nos cuenta historias más amplias y extensas, desarrollando por lo general más de un acontecimiento o personaje. Ejemplo: un mundo para Julius, travesuras de la niña mala. Entonces nos dice que la novela es un libro que construye 2 mundos, o sea, que construye mundos imaginarios. ¿Ya? Ahí sí nos van a contar historias más amplias, más extensas. No es como el cuento, que es más corto, ¿no? En este caso la novela es más amplia,
¿no? Más extensa. Ahí hay personajes principales y personajes secundarios. ¿Ya? El personaje principal es el protagonista de la historia, es el que aparece desde el inicio hasta el final de la historia. Dentro de ellos vamos a encontrar a los secundarios, ya los personajes secundarios. Muy bien, vamos a ver ahora si en estos ejemplos tenemos un mundo para Julius y la travesura de la niña mala. Muy bien, la leyenda, dicen, nace de una creación individual que después logra aceptación de toda una comunidad, pues presenta pensamientos, deseos y creencias. Ejemplo, los hermanos Ayar, Mango Capa y Mama Oki. En este caso, la leyenda nace, dice, de una creación individual. ¿Qué quiere decir? Es que la leyenda en sí primero es una historia que de repente te la pueden contar a ti. Esa historia tú vas y la cuentas a otra persona dentro de la comunidad y así sucesivamente, y se hace una leyenda. ¿Por qué? Porque ya es una creencia, ¿no? De decir, por ejemplo, siempre la creencia es, allá en la sierra, cada vez que llueve sale el sol y aparece un arco iris. Cuando vemos un arco iris, al final del arco iris dice que se encuentra una olla una olla llena de oro. Entonces, si encontramos una olla llena de oro, eso es lo que se cree ahí, es una creencia, ¿no? Popular de la parte sierra. Por lo tanto, luego se hizo una leyenda. Igual, los hermanos Ayar también es una leyenda, y Mango Capa y Mama Ocllo también. Porque Mango Capa y Mama Ocllo, ¿qué pasó en esa leyenda? Dios Sol las mandó a buscar una tierra y que la fundaran, y que ahí en esa tierra les enseñaran a los hombres y a las mujeres los oficios, ¿no? A los hombres los oficios de la agricultura, a las mujeres el oficio de la cocina, ¿no? De aprender a hacer las cosas en la casa, ¿ok? Muy bien. Entonces ya sabemos el cuento, la novela y la leyenda. Eso nos va a servir para poder aprender a crear cuentos, ¿ok? Para poder crear un cuento, una novela y una leyenda. Hay que saber un poquito de qué significa cada uno, ¿ok? Muy bien, continuemos. Muy bien, continuando entonces con la actividad, vamos a ver. Dice, 1. Con los siguientes personajes crea un texto para niños. Una liebre, un zorro, un niño, un bosque. Muy bien, aquí vamos a crear entonces con estas 4 palabras, vamos a crear un pequeño cuento. Igual en la número 2, crea un texto motivador utilizando necesariamente las siguientes palabras: engrandecer, adoptar, coincidencia y solidaridad. Un texto también es crear un pequeño cuento que sea motivador. ¿Qué palabras vamos a usar? Estas 4 palabras, ¿ok? Muy bien, chicos. Después de usar estas 4 palabras y haber creado nuestro cuento, esa es la tarea de hoy, ¿ok? Eso está en el libro, así que lo único que van a hacer es realizarlo en su cuaderno y mandar la tarea. ¿Ok? Continuamos. Muy bien, vamos a ver ahora las recomendaciones. Muy bien, no olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno, curso de razonamiento verbal. Se copiará en el cuaderno solo la diapositiva 3 y 4. Nada más. Copiar con mucho orden, respetando los signos de ortografía y de puntuación. Desarrollar la tarea después del tema tratado. Enviarlo al Facebook indicado. Muy bien, chicos, ya pues de haber terminado la tarea ya saben que lo tienen que enviar al Facebook indicado o enviarlo al WhatsApp. Ya depende de ustedes. La idea es hacer la clase, la tareita y enviarlo para yo poderles poner reporte de tareas, ¿ok? Muy bien, chicos, después de haber terminado este video, solamente les deseo que tengan muy buenas tardes.